están? Saludo a toda la audiencia del Mostrador que nos acompañan en otro capítulo más de este programa de conversaciones con mujeres y hombres notables. El turno de hoy es para una reconocida mujer, antropóloga, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Me refiero a Sonia Montesino, que dentro de las cosas más importantes que puedo rescatar de su nutrida trayectoria está su destacada producción académica con este interesante cruce entre la antropología, la literatura, la cultura. Además ha sido una de las pioneras en las aperturas de espacios para los estudios de género, los estudios de las etnias, la investigación de pueblos originarios, de las identidades y el análisis de las tensiones sociales desde el ámbito de la cultura. Son algunos de los temas más importantes de sus trabajos y desde toda esta experiencia hoy nos acompaña, se conecta con nosotros para compartir sus reflexiones, su análisis respecto a la crisis que hemos vivido con el estallido social, con la pandemia, su visión del Chile actual, lo que se viene con el proceso constituyente, la recuperación de toda esta ritualidad ciudadana que tanto hemos perdido. Son algunos de los conceptos que van a poder escuchar a continuación en esta conversación junto al director del Mostrador, Federico Joanón, en este programa auspiciado, por supuesto, por Aguas Andinas y Copeuch, que nos están acompañando como siempre cada semana. Soy Francisca Castillo y los invito para que se queden y escuchen las reflexiones y el análisis de la Premio Nacional de Humanidades, Sonia Montesino, acá en el Mostrador. Muy bienvenida al Mostrador, Sonia Montesino. La idea es conversar sobre el Chile que queremos, ¿no? Estamos en un Chile que está crujiendo por distintos lados, puede ser, dolores de parto, o puede ser algo malo, puede ser algo bueno o algo malo. Entonces conversemos un poco de la política en Chile, de la buena política, de dónde venimos, en qué estamos, a dónde tú aspiras que estemos desde el punto de vista de una buena política. Y después podemos terminar quizás la conversación a través de cómo puede aportar las políticas culturales, la cultura a la buena política, ¿no? A un buen país, al país que aspiramos, que soñamos. ¿Qué te parece? Sí, no, fantástico, me parece excelente, muy bien. Sonia, partamos un poquito con tu evaluación de en qué estamos. ¿Cómo ves tú hoy día a Chile? En relación a de dónde viene, dónde está, y pensando después en una segunda pregunta, ¿a dónde queremos ir? ¿Cómo ves a Chile tú hoy día? ¿Cómo ves la política en Chile? Bueno, mira, yo creo que estamos viviendo un momento bastante especial, diría yo, de la historia nuestra, por dos razones que se juntan, ¿no? Por un lado, porque estamos todavía, digamos, ¿no es cierto?, lo que fue el desborde social de octubre, o revuelta, o como se le quiera denominar, provocó, digamos, una fisura, diría yo, en el ámbito de lo político, ¿ya? Y de las narrativas, digamos, que están funcionando hasta ese momento. Ya yo diría que ese es un tema. Y el segundo es que esto se acopla con la pandemia, ¿ya? con esta situación que es mundial, pero que efectivamente se realiza en cada uno de nuestros lugares, en nuestros países, digamos, de manera particular, de acuerdo a estos contextos, ¿no es cierto?, por un lado histórico y también por los contextos culturales. Entonces, creo que estamos en una encrucijada y estamos en un minuto complejo donde yo lo he dicho en otras oportunidades, que en realidad las reflexiones que podemos hacer son bastante provisorias, porque hay una sensación general de incerteza, de no saber hacia dónde se va. Yo diría también como una suerte podríamos denominar como de angustia social. Yo eso lo percibo, digamos, en muchos sectores, que es también un poco, tenemos una, comillas, esperanza, ¿no?, que se abrió también en octubre en el sentido de decir, bueno, mira, podemos cambiar esta gran narrativa de la Constitución, ¿no es cierto?, cuyo origen es completamente, digamos, ilegítimo, por lo menos la gran mayoría, digamos, o una gran mayoría de la población así lo siente. Entonces, tenemos esa posibilidad de ese cambio, pero entre medio, ¿no es cierto?, están todos estos otros vaivenes, ya, que tienen que ver justamente con, bueno, quienes toman en sus manos, ya, lo que es conducir, llamémoslo así, este horizonte, que es el horizonte de optimismo. Porque, claro, si lo miramos desde el punto de vista cruzado con la pandemia ahora,
¿cuáles son las esperanzas? ¿Ya? Nadie dice esperanzas porque tú ves todo lo que es también el discurso científico y nadie sabe nada, ¿no? O sea, hay 4 o 5 escenarios modelados en el mundo de lo que puede ocurrir, ¿no es cierto? Sin vacuna, con vacuna, pero lo cierto, digamos, es que estamos en una situación muy, muy extraña en términos de el modo también en que esta pandemia, ¿no es cierto?, se ha tomado, se ha administrado políticamente, ¿ya? Entonces creo que este contexto de estas incertezas, de estas angustias, ¿no? De esta falta, yo diría, en este minuto, aparte de las no presencias, yo diría esta falta como de humanidad que nosotros hemos visto, por lo menos en Chile, durante todo este tiempo, respecto a lo que es el dolor, la enfermedad, la muerte, ¿no? Y entonces creo que ahí nos entrampamos porque o sea, nos entrampamos como sociedad, porque yo creo que en este minuto las subjetividades cruzadas con lo que está ocurriendo, digamos, en la vida social, ya están produciendo esta tensión, esta cosa que, no sé si tú la aprecias, Federico, pero yo por lo menos sí la veo, ¿no? La veo en las personas, con la gente con la cual converso, digamos, ¿no? Que está toda esta como signo de interrogación. Y esto también yo creo que se agrava aún más por esta falta de confianza que tenemos, ¿no es cierto?, en lo oficial, ¿ya? Las instituciones en general, ¿no es cierto?, en octubre también se pusieron en jaque. Yo digo no solamente las instituciones del Estado, estoy hablando también otras instituciones, ¿no?, como las universidades, como las mismas empresas, las familias, ¿no? Se ha producido, digamos, como tú decías, esta crujidera, ¿ya? Y creo que entonces es difícil decir, bueno, mira, esto se va a causar para este lado o para el otro, ¿ya? Uno lo que puede hablar son de estos deseos de horizonte, digamos, ¿ya? Nada más que de eso. Y jugarnos, yo creo que entre todos y todas, jugarnos, digamos, porque al menos ese horizonte que estamos pensando, o una gran mayoría pareciera ser que sí lo quiere, ya nos puede ayudar, y nos puede ayudar justamente a salir de todos estos entrampamientos que estamos viviendo. Y bueno, y esa palabra que se ha usado mucho, que ha estado muy en los medios y en todas partes, que en el fondo tanto la crisis, ¿no es cierto?, de octubre como la pandemia, lo que han hecho es develar, ¿no es cierto?, es decir, el rey, ¿no es cierto?, está desnudo. Ya el rey, pensemos a Chile como rey, digamos, ¿no? El rey está desnudo. Y entonces creo que esto de habernos mirado también en esta desnudez, yo me imagino que a la gente, digamos, progresista y a la no progresista, también le provoca, ¿no es cierto?, una reacción, provoca una reflexión, que eso es lo que yo espero, ya que efectivamente nos sirva esta instancia también para pensar, para reflexionar y para decir, bueno, como tú me preguntabas a mí, ¿en qué espejo queremos mirarnos? ¿No? ¿Cuál es el espejo de Chile? Ya esa sería para mí la pregunta, y eso es colectivo, ya esa respuesta es colectiva. No, o sea, tú tienes una respuesta, yo tengo otra y otros tendrán otra, y entonces el punto es cómo hacemos que todas esas respuestas a ese espejo que queremos las podamos hacer converger, ¿ya? Y converger en un sentido dialógico, reflexivo, amoroso, ¿ya? Porque yo creo que nos falta mucho. En Chile debería haber una reforma de los afectos, ¿ya? O sea, creo que estamos todos, digamos, hablamos de cambiar esto, cambiar lo otro, pero creo que toda esa parte, como te decía antes, que le podemos decir humana, ya como queramos llamarla, pero yo quisiera decir el afecto, ¿no? Es decir, yo a ti te estimo porque eres parte mía también, ¿no? Eres parte de esta comunidad, eres parte de este país, aun cuando tú estés, ¿no es cierto?, en un lado completamente opuesto, digamos, pero hay un valor básico, digamos, que es ese afecto por ser humanos, ¿ya? Y que creo que por eso pienso, ojalá que la pandemia, no sé cómo lo ves tú, pero espero que esta pandemia nos sirva justamente para esa reforma de los afectos, que a mí me preocupa mucho, muchísimo. O sea, creo que ahí hay una... Qué interesante la perspectiva. Claro, la reforma de los afectos tiene que ver con el trato. En definitiva, gran parte de la crujidera que hablamos al comienzo fue por malos tratos. Exacto. Fue por desigualdades, fue por muchas razones, ¿no? Abuso, pero sobre todo por malos tratos. Eso lo han dicho muchos expertos, sí. Lo reflejan las encuestas. Entonces, el tema de los afectos, qué interesante. Tú nombraste, además, hablaste de confianza, que aquí en Chile había problemas con las confianzas. No confiamos los unos con los otros. ¿Eso le ves solución, le ves vías de canalización y solución?
Sí. Mira, yo también, yo como antropóloga, también creo que aquí nosotros tenemos que tomar algunos aspectos que normalmente nunca se hablan, de cuando cómo nos entendemos como país, de dónde venimos. Tú me preguntabas, ¿no es cierto?, al inicio también de esta conversación. Pero yo creo que también nosotros tenemos una marca cultural, ¿ya? Y esa marca cultural creo que tendríamos también que elaborarla y mezclarla con estas cosas, que es toda esta marca cultural mestiza, ¿ya? Y cuando digo mestiza no estoy solamente hablando de un tema, digamos, de cuerpos, ¿no? Ni de genes, estoy hablando culturalmente mestiza. Donde hay una cuestión ahí, ¿por qué coloco esto? Porque yo creo que este tema también de la desconfianza es una desconfianza milenaria, ¿ya? O sea, cuando uno piensa ya en muchas de las constituciones de las sociedades indígenas, constitución social, digo, ya la desconfianza, por ejemplo, estaba relacionada con la gente que podía hacer brujería, ¿ya? Y aquí en Chile está estudiado, digamos, ¿no es cierto? El tema de la brujería fue una cuestión súper clave. Entonces, algunos tienen la hipótesis de que, por ejemplo, los mapuches vivían dispersos ya por el temor a la brujería, porque mientras estabas más lejos del brujo, digamos, o de quien te podía hacer un daño. Pero el tema del daño. Y eso después se mezcla con la cosa mestiza española. Y entonces yo creo que nosotros todavía seguimos teniendo ya esas estructuras de larga duración cultural, ya que nos hacen también desconfiar del otro. La desconfianza, por ejemplo, del mundo indígena con el Estado chileno, ya que pareciera ser que no fue tanto con el mundo hispánico, digamos, porque el mundo hispánico los trató de igual a igual, ¿no es cierto?, como naciones, ya, pero cuando entramos, digamos, en esa ocupación, digamos, de la Araucanía violenta, con una guerra, donde los mapuches pierden esa guerra, empieza un tema de subordinación y también de compromisos que nunca se van, ¿no es cierto?, realizando. Entonces la desconfianza aparece. La desconfianza, por ejemplo, también está en muchas de las instituciones, ¿no es cierto?, del Estado, ya que no cumplen, ya. También está al interior de las familias, ¿no es cierto?, padres que abandonan, por ejemplo, a los hijos. Ahora lo vimos con el 10%, digamos que es alucinante, ¿no?, pensar, digamos, en este minuto cómo el déficit de paternidad chilena, ¿no es cierto?, está vinculado a ¿qué cosa? Al abandono, ¿ya? Y el abandono también es desconfianza, o sea, digamos, ese pater, digamos, ¿no es cierto?, supuestamente el que a mí me da, ¿no es cierto?, el origen, ya desaparece. ¿En quién confío? Yo creo que cuando te estoy hablando de estas cosas, porque estoy hablando de elementos, digamos, muy profundos nuestros que se rearticulan y que aparecen en las crisis. Yo creo que en esta crisis, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, ya el tema del abandono ya es muy importante. Cuando tú ves, por ejemplo, todo lo que eran los carteles mismos, ¿no es cierto?, de las protestas, ¿qué tenían que ver? Tenían que ver con eso, ¿ya? Es decir, un país de guachos, un país de guacharaje, te fijas, abandonado, dejado de lado, ya no reconocido, te fijas. Entonces, esto que hablamos de la reforma de los afectos tiene que ver también con el reconocimiento, ¿ya? O sea, aquí tenemos en Chile un déficit tremendo de reconocer al otro, ¿ya? ¿Y qué es lo que es reconocer al otro? Es decirle, tú eres tan digno como yo, podemos todos compartir, podemos todos comer de esta mesa, ¿ya? Y eres igual a mí, aun cuando podamos ser diferentes, ¿no es cierto?, a lo mejor en términos culturales o en otro tipo de diferencia. Entonces creo que ese déficit ya es lo que a mí me preocupa, ¿no? O sea, siento que hay una cuestión más profunda, ¿me entiendes?, más profunda, que tiene que ver con esto que te digo de que somos una sociedad somos muy complejos, a pesar de que aparentemente los chilenos, o Chile aparece así medio fome, oye, qué país más, yo creo que somos tremendamente complejos, ¿ya? Y cuando uno lo analiza desde el punto de vista cultural, te das cuenta, ¿no?, de que aquí hay estas cosas que nos caracterizan y que muchas veces nos impiden también poder avanzar e ir un poquito más allá. Entonces, desconfianzas ya parten desde los inicios ya de nuestra formación como sociedad, ¿ya? Y entonces se van, como te digo, yo creo que se van rearticulando, se van como releyendo, resignificando, digamos, a la luz de la historia y de los cambios históricos, ¿no? Pero están ahí. Entonces creo que ahora estamos en un momento bastante profundo, digamos, de fisuras profundas que nos están mostrando muchas cosas. Entonces, es una oportunidad también. ¿Sabes, Federico? Sobre eso quería conversar. ¿Tú ves que estamos frente a un momento de oportunidades? ¿Ves el proceso constituyente como un momento de oportunidades?
totalmente, o sea, absolutamente, absolutamente, o sea, lo veo y lo creo, a pesar de que la otra vez estaba ahí en una conversación con Sebastián Edwards y él consideraba que todo esto era ingenuo, digamos, era ingenuo pensar de que efectivamente iban a haber, por ejemplo, la posibilidad de cabildos, ¿ya? Como los que hubo, digamos, en octubre, en los cuales, como antropóloga y como ciudadana participé, digamos, en esos cabildos, y me parecieron que eran un ejercicio de conversación, de diálogo, de puesta en escena de los saberes, maravillosa, ¿no? Y de la posibilidad de escuchar al otro y decir, bueno, ¿qué es lo que quieres tú? Qué quieres tú y qué queremos entre todos? Entonces creo que si efectivamente esa asamblea constituyente, que espero que sea la que tengamos, ya es alimentada, digamos, por estos cabildos, por estos pensares, digamos, de la ciudadanía, de todos y todas, creo que puede ser un ejercicio realmente maravilloso. Algunos dicen, oh, pero esto va a generar unas expectativas y nada de esto va a poder ser cambiado, no podemos cambiar de un día para otro. Yo creo que todos tenemos conciencia, la gente, todo el mundo es sensato y sabe que no vamos a cambiar de un día para otro, ¿no? Pero que si fijamos por lo menos esta narrativa en la cual, lo que yo planteo, ¿no es cierto?, esta identidad de destino, ya tenemos que tener una identidad de destino, o sea, no podemos ser un país, digamos, donde lo que queremos, no sé, reformemos, hagamos esta tuerquita, pongamos lo otro, sí, a ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué queremos de transformación? Bueno, tenemos que fijarnos ese horizonte. Ahora, ¿cómo llegamos al horizonte? También es un problema de la comunidad, si tenemos que ponernos de acuerdo a saber cómo llegamos a ese horizonte. ¿Te fijas? Pero ahí con ese ejercicio también yo creo que de mirarnos autocríticamente, ¿no? En muchas de nuestras, en general, digamos, el tema político, pero también por eso insisto, digamos, en el tema cultural. O sea, cada uno de tú, yo, todos los que están escuchando, las que están escuchando, formamos parte de esta sociedad y somos de una u otra manera responsables de las cosas. O sea, no es que, bueno, sí, es que este sistema opresor y no sé qué, sí, claro, está el sistema opresor, pero estamos también, ¿no es cierto?, nosotros y nosotras como agencia, como posibilidad de transformación. Entonces creo que eso es algo que tenemos también que, no sé, que hay que hacer claridad, digamos, porque a veces parece como que todas estas enormes peso, digamos, bueno, aparte el peso de la noche chileno, pero el peso de todas las estructuras, ya las estructuras, ¿no es cierto?, parece que de repente así no podríamos salir, no podemos salir, pero yo sí soy optimista, y creo que creo que en la Constitución o en esta nueva Constitución, pienso que hay un momento, además, ¿sabes?, de esto que hablábamos de los afectos, creo que es un momento también de una cierta ritualidad ciudadana, de una ritualidad republicana, ¿no?, que se ha perdido completamente. O sea, ¿para qué vamos a decir en este momento de este gobierno último, digamos, ¿no? Realmente yo creo que todo lo que tiene que ver con esa argamasa, digamos, ¿no es cierto?, que los republicanos nos entrega, creo que se ha perdido tremendamente. O sea, este último tiempo es casi triste, digamos, ¿no? Es triste verlo. Triste ver que todo eso ha desaparecido, digamos. O sea, ni siquiera hay una bandera media asta por la gente que ha muerto, ya, no sé, y lo mismo, oye, la misma iglesia, no sé, tú ves por todas partes estos déficits ya de rituales, y tiene que ver con lo que te decía delante, o sea, tiene que ver con el afecto, y el afecto es cómo yo me afecto contigo, ¿te fijas? Ya con el otro, con la otra, no sé, con el deudo, con el que murió. Entonces, creo que ahí hay una cuestión, y sabes que yo estaba conversando con algunas personas que además septiembre para nosotros, ya este es otro tema que tiene que ver con los contextos en los cuales hablamos, ¿no? Creo que este contexto en el cual estamos hablando, que ya mañana, mañana es septiembre, tiene que ver, ¿y por qué tiene que ver con esto que te digo? Porque claro, tenemos unos fantasmas, o sea, tenemos fantasmas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los detenidos desaparecidos, que tienen que ver con la violencia, con todo lo que hemos sido capaces de hacer como sociedad, digamos, violentos, ¿no? Que estamos siguiendo en el mundo, digamos, nuestro vínculo con el mundo indígena nuevamente está siendo un vínculo violento, ¿no? Entonces, claro, cuando nos ponemos a pensar, y yo decía, ¿por qué esta falta? ¿Ya? ¿Por qué no recordar a los muertos? ¿Por qué no hacer estos rituales? Bueno, yo creo que tiene que ver también con esto de que queremos de alguna manera reprimir, esconder, ¿no es cierto?, escamotear todas esas otras muertes, ¿no es cierto?, que andan dando vuelta, y andan dando vuelta como fantasmas, y muchas veces la gente derecha dice, ah, ya, pero otra vez están hablando del pasado, ya, el pasado tenemos que borrarlo. Bueno, yo creo que ese ejercicio chileno, ya, que es muy chileno, ¿no es cierto?, que decir, borremos esta cuestión, te fijas, oye, teníamos unos barrios lindos, no sé qué, saquemos los barrios lindos, ¿me entiendes? Y ponemos unas torres, porque estamos en la onda moderna y no sé qué.
¿Te fijas? Entonces, tema con el pasado, ¿ya? Entonces, eso del pasado yo creo que también es algo que nos pena, ¿ya? Porque nos penan, ¿ya? Vienen a penarnos, ¿ya? Todos estos muertos. Entonces, con la pandemia, ¿te fijas? O sea, estas muertes, ¿ya? Que estamos teniendo, que se han transformado en estas cifras, que tú ves, ¿no? Sube el ranking, baja el ranking, bueno, cómo estamos en el ranking de muertes en el mundo, por millón de habitantes, etcétera. O sea, es una cosa tremenda, digamos, ¿no? Tremenda cuando tú lo piensas desde este punto de vista de los afectos que hablábamos. ¿Cómo es posible, digamos, que lleguemos a esto? Entonces, yo siento que todas estas muertes ya de la pandemia, de una u otra manera, ¿no es cierto?, también vienen a recordarnos esas otras muertes que no hemos resuelto, ¿ya? No hemos hecho como sociedad esos duelos, hemos hecho cosas, tenemos un museo de la memoria, hay memoriales, está eso, ¿no? Pero falta una convicción, te fijas, profunda de toda la sociedad respecto a eso, ¿ya? Son cosas que no se enseñan en los colegios, son cosas que no se hablan, ¿ya? Y cuando se hablan, se tienen que hablar siempre desde el lugar, ¿me entiendes tú?, defensivo. No, es que todo esto ocurrió por tal cosa, todo esto. Bueno, pero pongámonos a pensar, digamos, en una comunidad, ¿ya? Que ha visto, ¿no es cierto?, desaparecer, que ve estos muertos. ¿Qué hace esa comunidad, no? ¿Cómo nos edificamos en torno a eso sin negarlo? ¿Te fijas? Eso creo que es lo que te podría decir, No, digamos, de lo que pero estaba pensando este último muy tiempo. interesante, Sonia, y para que cerremos esta conversación, muy vinculado con eso, ¿cuál es el aporte de la cultura en esto? ¿Cómo ves tú Sí, el rol y el aporte que tiene que hacer la cultura, nuestros agentes culturales, ¿no?, nuestros artistas sí, sí, en sí. este proceso? Yo lo veo fundamental. Y lo veo fundamental por dos razones. La primera, digamos, es porque frente justamente a este escenario que estamos hablando, ¿no es cierto?, de esta muerte, de toda esta cosa sombría que de repente tenemos acá en Chile, ya la creación, la creatividad, ya el justamente rearmar, religar, ya desde el punto de vista de lo creativo en sus diversas manifestaciones. No solamente estoy pensando en las artes, comillas, cultas, ya estoy pensando también en las artes populares, estoy pensando en todas esas mujeres que siguen haciendo sus cacharros de greda en Quinchamalí, estoy pensando en la gente de Rari, pienso en esas mariposas, por ejemplo, que andan flotando, digamos, en este mundo, pienso Ese arte del crin de Rari, que maravilloso. exacto, maravilloso, maravilloso, de una finura, de una belleza increíble. Pienso que todo eso es un caudal, te fijas que nos ayuda profundamente, digamos, a precisamente esto que hablamos delante, a superar ya esta ruptura, ¿no es cierto?, que tenemos con el mundo, con los afectos, ¿ya? Entonces, creo que desde ese punto de vista, digamos, el arte, si lo entendemos así, arte y la cultura, es fundamental, fundamental. Y por otro lado, creo que un espacio ya que la sociedad chilena se está farreando, y se lo ha farreado, digamos, durante mucho tiempo, que es todo lo que tiene que ver, nuevamente, ¿no es cierto?, con esta riqueza que las diversas manifestaciones culturales nos entregan para pensarnos. Y para pensarnos desde distintos lugares, no solo para pensarnos desde lo político, sino también para pensarnos como sociedad y como lo que hablábamos antes, bueno, es identidad de destino, y también tiene que ver con identidad de origen, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo esto nos ayuda? ¿Te fijas tú el arte? Yo creo que el arte y la cultura son fundamentales. De hecho, tú piensas ahora, en esta misma pandemia, queda clarísimo, ¿no es cierto?, todo lo que tenía que ver con la música, los acompañamientos, a partir de esta pantalla que es nuestro espacio público ahora, ya el acceso, incluso lo que produce, digamos, el apreciar, por ejemplo, no sé, una obra musical o una obra de teatro o una película, ya que te lleva a otros mundos, ya que te conecta con este mundo, pero también con los otros, y que hace posible que tú también pienses, tengarse, estés, digamos, ¿no es cierto?, inmerso en un mundo de una simbólica, digamos, ya que también te hace entenderte, no solo estoy hablando en plano racional, pero que te hace también entenderte en tus subjetividades. Entonces creo que es básico, digamos, o sea, la cultura, digamos, en este país ha tenido un déficit, o sea, terrible, terrible. Yo creo que el Ministerio de las Culturas, lamentablemente, fue un ministerio creado con una idea muy buena, pero que claro, yo creo que este gobierno realmente no ha sabido implementar ni darle
el peso ya ¿cómo se llama?, que ese ministerio debe tener, en términos también de lo que es la diversidad cultural, de lo que tiene que ver con todas las manifestaciones. Oye, yo veo, con esto termino, a los jóvenes, por ejemplo, jóvenes poetas, jóvenes que son artistas visuales, gente maravillosa, ¿me entiendes? Que tú dices, pero por favor, o sea, hay que apoyarlos, hay que darles un espacio. Justamente con esto termino. Y las expresiones de arte callejero, Sonia. Sí, sí. O sea, yo creo que ahí hay o sea, yo lo encuentro eso maravilloso. Creo que ahí en las expresiones de arte callejero de todo tipo, ya hay ahí también nuevamente un caudal, una entrega de esto que estamos hablando también, de esta emocionalidad, ya que necesitamos para poder vivir. Y yo creo, por eso te digo, creo que el arte popular, ya, y en ese sentido también el arte callejero lo veo de alguna manera como arte popular, si le podemos poner ese nombre, tiene mucho que decirnos también, no solamente lo otro, te fijas, creo que también ese déficit que hablábamos de historia, de pasado, tiene que ver también con una negación de ese arte popular que nos ha edificado y que tiene una cantidad de significados, digamos, profundos, y que yo creo que todos deberíamos compartir y conocer. Sonia Montesino, pero me he entretenido mucho en esta conversación contigo en el mostrador. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Federico, por la oportunidad. Se repetirá, espero. Nos vemos. Bueno, esperemos de todas maneras. Yo estoy dispuesta por lo menos.